Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos bien. Muy Ok, buenos días. muy buenos días. Bueno, empezamos a ver lo que es Excel como una herramienta para el análisis de datos, eh, lo que implica que vamos a usar la estadística, ¿no? Entonces, por esa razón, revisamos algunos conceptos que ya me comentan ya, y sí, en cursos previos, ya sea en secundario, en la preparatoria, inclusive creo que en la primaria había algunos temas relacionados como introducción de estadística, pero bueno, no está de más recordar algunos conceptos básicos para que los tengamos en cuenta en lo que vamos a ver. Eh, entonces ya revisamos algunos conceptos básicos. Vamos a ver algunas medidas, es decir, algunos cálculos que podemos hacer a partir de un grupo de datos. La relevancia de la estadística consiste en esto, en que podemos obtener información, datos sobre algún aspecto de alguna población. A partir de los cálculos que podemos hacer, podemos saber cómo es esa población en alguna variable, en alguna característica o aspecto. De esa manera, esa información nos va a servir, a final de cuentas, después de un análisis, para tomar decisiones. Entonces, ese es el propósito de la estadística y es realmente muy útil. Es bien utilizada, nos puede ahorrar mucho tiempo. Si quisiéramos saber eh, datos de una población, no necesariamente tenemos que revisar todos y cada uno de los elementos, de las unidades que forman esa población. Una muestra sería suficiente. Y bueno, y esa es la utilidad de la estadística, que nos simplifica el trabajo. Vamos a ver los conceptos de media aritmética, mediana y moda. Solo para recordarles, para que ustedes recuerden cómo se calculan. Voy a compartir la pantalla para que hagamos un recordatorio de esos conceptos de la estadística. Ustedes habrán hecho seguramente, casi que es con lo que se empieza, ¿no? Cuando se empiezan a hacer cálculos en estadística, es la media aritmética. Aquí tenemos un ejemplo ya realizado. Vamos a suponer que tenemos 7 edades de jóvenes. El ejemplo que empezábamos a revisar la vez anterior, ya no terminamos. Bueno, ¿qué es la media aritmética? Es simplemente la división de la suma de las edades entre el número total de edades que tenemos. En este caso, si utilizamos las fórmulas de Excel, a propósito, todos tienen Excel en este momento, pueden abrir una hoja para que vayamos haciendo los cálculos. Sí, todos tienen Excel. Este, por ejemplo, Clara, Alejandra, ¿tienes Excel? Clara, Luis Gustavo. La idea es que vayamos haciendo los cálculos juntos. Ese es el propósito, para que ustedes vayan recordando en qué consiste. Clara, a ver si está disponible, que nos dijera si tiene en este momento acceso a Excel en su computadora, para que vayamos haciendo los cálculos.
Luis Gustavo, ¿tienes acceso a Excel? Sí, listo, profesor. Sí, ok. Madai o Madai, ¿cómo es tu nombre? Porque, Es Madai, pero pues siempre me han dicho Madai. Pero sí, sí tengo acceso, profe. ok, sí, porque le faltó el acento, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. No, entonces por sí está escrito sin acento, entonces sí es Madai. Ah, no, sí, a lo que me refiero es Ujú. que, por ejemplo, mi hijo es Moisés, porque no le pusimos el acento en la E. Entonces, él es Moisés. Ándale, Sí. pues yo soy Madai porque no tengo acento tampoco. A eso me refería, que normalmente el nombre es Madaí, ¿no? Con acento al final. Ok. Ándale. Bueno, Teresa de Montserrat, ¿tienen acceso a Excel en este momento para que podamos ir haciendo los cálculos? Sí, profe. Ah, ok, muy bien. Clara, no sé, pero bueno, esperemos que sí tenga acceso a, a Excel. Bueno, entonces vamos a hacer estos cálculos sencillos. Seguramente muchos de lo que vamos a ver, lo que son sumatorias, divisiones, esas operaciones ya las pueden realizar. Bueno, y si no, pues ya aquí las van a aprender o los van a recordar. Bueno, entonces, el ejemplo es muy sencillo. Vamos a poner, y bueno, ustedes háganlo también. Vamos a poner estos 7 datos. Es solo para recordar, como les decía, para cómo se calcula la media aritmética. También se le conoce como promedio. De hecho, en las funciones de Excel, es como se conoce. Bueno, si tenemos 7 edades de 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16, y si nos plantean cuál es la media o el promedio de estas cantidades, lo que tenemos que hacer es sumarlas, ¿no? Aquí está. La fórmula es, si tienen, no sé cómo tengan en su Excel, pero generalmente aparece en primer plano la, el apartado de funciones y la primera que aparece es autosuma. Si le dan en autosuma, le sugiere un rango de suma. Ustedes lo pueden modificar. Aquí nos dice que vamos a sumar desde la celda C3 hasta la celda 12, pero no necesitamos tanto. Podemos recortarla hasta que quede exactamente en el número de celdas que nos interesa sumar. Entonces la fórmula quedaría así, ¿no? Igual a suma entre paréntesis de C3, 2 puntos C9. Ese sería el rango de suma. La suma entonces, utilizando esa función, es igual a 86. Si esto lo dividimos entre el número de datos lo podemos calcular también con una función. Aquí son 7 y es muy fácil determinarlo. Si fueran un poquito más, la función de contar que pueden ubicar aquí en autosuma, hay unas funciones ya las más utilizadas. Y al final, bueno, también depende de su versión, pero debe ser muy similar. Más funciones, aparece una ventana que nos permite buscar más funciones de las que aparecen en ese primer cuadro. Si sabemos cómo se llama la función, lo podemos escribir y la podemos buscar. En este caso vamos a poner contar. Buscamos la función contar. Y aquí está. Todas las funciones que tienen contar en su nombre aparecen. La que nos interesa es esta. Cuando le damos clic, aparece en esta parte de abajo la forma, los datos que debemos introducir, cuál es su sintaxis, digamos, cómo se debe de escribir. Entonces tenemos que poner contar
y los valores que va a contar. Aquí podemos escribir uno por uno o un rango, que es lo que vamos a hacer. Entonces le damos aceptar y nos va a sugerir una ventana, nos pone una ventana donde tenemos que ir poniendo los argumentos de la función. Por default nos dice que va desde C3, que es esta celda, donde empieza el primer número, hasta C14, que es hasta la celda superior donde estamos poniendo la fórmula. Nosotros lo vamos a modificar porque solo queremos que nos dé hasta C9. Esto lo podemos editar directamente en el cuadro. Ahí quedaría de C3 a C9, o si no tuviéramos ninguna sugerencia o quisiéramos cambiarla, seleccionamos el rango de suma que queremos. Si hubiera más, más rangos o más datos que quisiéramos agregar, podríamos agregarlo en la pestaña siguiente, pero para el ejemplo es lo que necesitamos contar. Entonces le damos a aceptar y ya nos cuenta el número de datos que estamos evaluando. Entonces la media aritmética es igual a la suma de los valores entre el número de datos que tenemos. Y el resultado es este, que es dividir 86 entre 7. Aquí ponemos la fórmula, la celda C13, que es donde tenemos la suma, entre la celda C15, que es donde tenemos el número de datos. Y ese es el resultado. El resultado está expresado con lo que se llama punto flotante, es decir, no limitamos el número de decimales que estamos utilizando en el resultado. Pero eso lo podemos ajustar de varias maneras. Aquí yo tengo activado esta parte donde yo puedo aumentar o disminuir el número de decimales. Esta opción de aumentar, si yo tuviera, por ejemplo, si me diera un resultado solo con enteros o con dos fracciones decimales, dos decimales, yo aquí podría aumentar si es necesario que lo haga. Y de este lado, pues es disminuirlos. Vamos a expresar el resultado con dos decimales, ¿no? Hasta el centésimo. Entonces, si apretamos aquí, cada vez que apretemos, el resultado a la forma que se ve, aparece ajustado. Bueno, entonces la media aritmética, esta es la media, o media aritmética, es de 12.29. Las edades promedio de este grupo de estas personas, de 7 personas que tienen estas edades, es de 12.29. Entonces, ese es el valor. ¿Alguna duda? Bueno, esto ya... Pero ¿alguien tiene alguna duda de cómo llegamos a este resultado? ¿Todo bien? Bueno, yo les sugiero que lo vayamos haciendo para que si tienen alguna, ahí donde pueden surgir las dudas. En la teoría todo siempre queda clarísimo, pero a la hora que tenemos que realizarlo por nuestra cuenta es donde las dudas van apareciendo. Entonces sí me gustaría saber si todos lo están haciendo y si no tuvieron problemas o no están teniendo problemas para realizar. ¿Sí? No hay dudas de mi parte, profesor. Todo va bien. Ok, los demás jóvenes. Bueno, No, profe, todo bien. ok, voy. Bueno, entonces esta es la media aritmética. Esta medida, la media aritmética, es la base de otros cálculos. Es muy simple, pero
es muy útil porque va a ser la base de otros cálculos que vamos a ver posteriormente. La mediana, recordando qué es la mediana, es el valor que se encuentra a la mitad de nuestros datos cuando están ordenados. En este caso, las edades las pusimos en orden creciente, ¿no? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. La mediana es simplemente el dato que está a la mitad. Tenemos 7 datos, entonces la mitad es el cuarto dato. La edad, y por eso la mediana en este ejemplo es 12, porque es el dato que se encuentra exactamente a la mitad. Si fueran, cuando es un número non de datos, la mediana pues es un valor que está relacionado. Pero si no fuera así, es decir, si fuera un número par de datos, lo que se hace generalmente es promediar. Los dos valores que están a la mitad se promedian y el cálculo, el resultado de ese promedio sería la mediana. Vamos a suponer, vamos a agregar un dato aquí. Vamos a insertar una fila. Yo aquí tengo algunos accesos directos a algunas funciones que ustedes pueden agregar aquí. Si entran a archivo, opciones, y le dan en avanzada, no es en barras de herramientas, aquí, barra de herramientas de acceso rápido, ustedes pueden insertar algunas funciones que les interesen para que estén disponibles exactamente en la página, en primera instancia. Por ejemplo, si quisiera yo agregar alguna otra función, yo tengo las que más utilizo, pero puedo agregar otras. Por ejemplo, establecer la impresión ya. Por ejemplo, estas que solo son muy útiles, combinar y centrar. Bueno, con eso. Entonces acabo de agregar una función. También puedo quitar. La selecciono y le doy el botón quitar y ya le elimina. En fin, aquí podemos ajustar. Si tenemos funciones que nos son muy útiles, por ejemplo, puedo agregar la de centrar. La agrego. Bueno, ya está en la barra. No, ya la había agregado. Centrar. Bueno, hay una lista grande de, por ejemplo, la suma la puedo agregar ahí. Aunque ya está en otro lugar, la puedo agregar si fuera necesario. En fin, ahí podemos personalizar nuestra barra de herramientas. Bueno, yo ya tengo aquí la función de insertar filas de hoja. Inserto una fila de hoja y voy a insertar un valor distinto. Para ejemplificar lo que estaba yo diciendo, ¿no? Vamos a suponer que este valor es solo voy a copiar. Bueno, anexé un valor y lo sigo teniendo ordenado. Son los mismos valores más un 17. De manera que ahora son, aquí la fórmula nos cambia, ¿no? Ya cuenta 8 datos y la suma ya la ajusta agregando el valor 17 que acabo de poner. Y también agrega, bueno, hace el cálculo nuevamente del promedio. Ahora son 12.88. Bueno, entonces son 8 datos. Para hallar la mediana en el caso de que son un número par de datos,
Lo que tenemos que hacer es ubicar los datos que están en exactamente a la mitad, que son, en este caso, el cuarto valor que es 12 y el quinto valor que es 13, son los valores que están exactamente a la mitad. Entonces, hacemos el promedio. ¿Cómo? Sumamos los dos valores, C12 más C13, esa es la suma. A esta suma la vamos a dividir entre 2 para obtener el promedio. Y entonces dividimos entre 2 y ese valor de 12.5, que es el promedio de los dos datos que están a la mitad, cuando la serie que tenemos es un número par, al hacer este cálculo lo que tenemos es la mediana. Entonces, teniendo un número, resumiendo, teniendo un número non de datos, la mediana se ubica por la posición que tenga exactamente el valor que está a la mitad. Cuando es un número par, tendríamos que hacer un cálculo para ubicar ese dato, puesto que hay dos números que están a la mitad, aunque no exactamente, ¿no? Son los más próximos a la mitad exacta del número de datos. Y por consiguiente tenemos que hacer este cálculo. Entonces la mediana, para el ejemplo, cuando agregamos un dato que serían 8, pues sería 12.5. Ahora, la moda. La moda es el valor que se repite más veces. Es simplemente eso, ¿no? Si aquí cambiáramos algún dato, por ejemplo, en vez de 11 tuviéramos 10 que se repitiera. Bueno, del ejemplo original no tiene moda porque ningún dato se repite. Entonces, en el ejemplo original, ningún dato se repite. Ni aún agregando el 17, no hay algún dato que se repita. Pero si cambiamos un dato, por ejemplo, repetimos el 10, ahora la moda de este grupo de datos sería 10, porque es el número que más se repite. Está 2 veces. Bueno, esas son las definiciones de media aritmética, mediana y moda. ¿Alguna duda? ¿Tiene alguna duda de cómo llegamos a estos resultados? Y pues hacerlo en Excel pues es mucho más fácil, ¿no? Ya teniendo bueno, ya tenemos aquí una estructura de cálculo. Si cambiamos datos, pues todo se va a ir ajustando, todos los valores se van ajustando, como ya tenemos las fórmulas. Aunque, bueno, la moda sí tenemos que irla calculando, bueno, determinando si existe o no. Y, en fin, cambiando los datos, si agarramos uno de 45, el promedio sube, ¿verdad? 30 por aquí. En fin, ya es fácil. Este es un pequeño ejemplo de cómo nos facilita el procesamiento de datos, la hoja de Excel en particular. Ya teniendo un formato, una manera de calcularlo, sustituyendo datos, agregando datos, quitando y poniendo, los cálculos son automáticos. Ya una vez que tenemos establecida las fórmulas, digamos. Ahora, aquí estamos calculando la media aritmética, digamos, desglosando la fórmula, obteniendo la suma, contando los datos y haciendo el cálculo de la división entre la suma de los datos y el número de datos. Pero tenemos la función promedio. Dentro de Excel, la función promedio hace exactamente lo mismo. Si nos vamos a autosuma, es de las fórmulas que aparece que está más a la vista, ¿no? Es una de las que más se utilizan. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Le damos clic y aparece la fórmula. Nos sugiere un valor, el valor que esté inmediatamente el más próximo. Pero nosotros lo que podemos hacer es seleccionar los datos para los cuales nos interesa calcular el promedio. Igual, seleccionamos el rango que va de C3 a C10, C3 hasta C10,
Damos Enter y tenemos el promedio. Entonces, podemos evitar utilizar la fórmula desglosada y emplear directamente la función de promedio para calcular la media aritmética. Bueno, entonces es la idea del curso, que facilitar cálculos donde tengamos mucha información utilizando estas funciones de Excel. Bueno, este ejemplo resume ese propósito. ¿Alguna duda? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Decíamos de la definición de estadística que se divide en dos partes, una parte descriptiva y otra deductiva. La parte descriptiva es la recolección de información, su procesamiento, su resumen, hacer un resumen, y en la siguiente etapa es la presentación. Con este ejemplo vamos a ejemplificar esas funciones. Vamos a suponer que tenemos estas ventas unitarias de planchas del mes de marzo en una tienda departamental. A primera vista no sabemos cuál es cuántas planchas se venden, es decir, cuál es el número de planchas que más se venden. Es decir, habrá días que vendemos menos y otros días que vendemos más. Pero, digamos, ¿cuál es el número de ventas que se repiten más? Eso es lo que es parte de la información que podemos obtener de este número de datos. Podrían ustedes en una hoja de Excel, por favor, copiar los datos, si fueran tan amables, para hacer el siguiente paso. Digamos que estos son los datos en bruto, no tienen ningún análisis, solo es la recolección de información. A partir de aquí vamos a hacer algunas operaciones de manera que tengamos organizada esta información para que nos sirva primero para presentarla, y después a partir de ahí podríamos hacer análisis de esta información que estamos viendo. Por favor, traten de, más bien escriban en una hoja de Excel estos datos para que pasemos al siguiente paso. Me avisan cuando terminen, por favor. ¿Sí se ven los datos? ¿Sí se ven? Sí, profe, sí se ven. Ah, bueno. Entonces, cópienlos con esa misma estructura. Sí, y ahorita vemos qué hacer con esta información para ejemplificar cuál es el proceso que reciben los datos, qué tratamiento reciben los datos para que nos den información útil.
Listo, profesor, ya está, ya lo copié. Ok, ahí ya están todos. Me avisan cuando ya acaben. Vamos a dar un minutito para ver si en ese tiempo terminan todos. Listo, profe. ¿Listo? ¿Alguien que falte? ¿Alguien que no haya terminado? Si ya terminaron todos, pues seguimos. Bueno, creo que ya están todos, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente con esta información. Vamos a resumirla de la siguiente manera. Aquí tenía, bueno, ya lo tenía hecho, pero el propósito es que ustedes lo hagan. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a disponer los datos de esta manera. En otro área de su hoja, vamos a contar. Si vemos a simple vista el valor menor son 11 y el mayor valor que hay, el número de ventas unitarias, es 17. Entonces aquí ponemos en una columna de unidades vendidas, escribimos 11, 2, desde el 11 al 17. En la siguiente columna, lo que vamos a hacer es contar. Vamos a ir contando, de manera que obtengamos el total de unidades vendidas, cuántas veces se repite, por ejemplo, cuántas veces se repite que en un día se vendan 11 unidades. Entonces vamos contando. El primer dato, que es el primer jueves que aparece, vamos a contarlo aquí. Vamos a contar de la siguiente manera. Vamos a escribir igual y vamos a poner 1. Ahí está el primero. Para no equivocarnos, vamos a marcar el texto y ya lo contamos. Bueno, ya están en esta parte, ya para que lo vayan haciendo también, que lo vayamos haciendo. El siguiente dato son 12. Contamos de la siguiente manera, ponemos un 1. Si fuera en papel, lo que haríamos sería poner palitos, ¿verdad? Pero bueno, en este caso nos es más útil poner unos para ir contando los valores. Bueno, este viernes ya lo contamos, estos 12 ya los contamos. Nos vamos al lunes siguiente, son 13 unidades, escribimos igual, 1. Este ya lo contamos. Lo marcamos para no equivocarnos, para no contar dos veces algún valor. El 11, el primer 11 que aparece es 1 y lo marcamos. Luego el siguiente es 12. Aquí ya tenemos ingresado un dato. Lo que hacemos es sumar otro 1. Ya tenemos 2. Marcamos el 12. Jueves, el siguiente jueves son 16. ¿Vale? Entonces escribimos 1. Contamos 1. Y marcamos que ya lo tomamos en cuenta. El siguiente viernes son 14. Ya tenemos un valor y lo sumamos. Marcamos el dato como ya contado. El siguiente lunes son otra vez 14 y agregamos otro 1 y marcamos que ya lo habíamos considerado 15.
no teníamos 15, lo agregamos y marcamos el dato. El siguiente es 17, es el primer 17, marcamos 1 y este ya está contado. 13, otro 13, lo sumamos. Y marcamos 11, otro 11, lo sumamos. Trece, sumamos al espacio del 13, otro 1, y lo marcamos como ya contado, 14. Agregamos otro 1 y marcamos miércoles 15. Ya lo sumamos y marcamos jueves. Otra vez un 13. Sumamos y lo marcamos. El siguiente viernes son 14. Agregamos otro 1. Y lo marcamos. 14. El siguiente lunes otra vez nos sumamos entonces otro 1. Lo marcamos. 13. Sumamos otro 1 y marcamos. 14. Otro 14. Sumamos otro 1 y marcamos. 13. Sumamos y marcamos el 13, como ya contado. Y por último, 12. Aquí. Sumamos. Ahí está. La suma de los datos son 22. Tenemos, si hacemos la cuenta aquí, son los 22. Son 22 números o 22 recuentos por 22 días. Aquí ponemos una fórmula y ya pues sabemos cuántos números son, sumando las frecuencias. Las frecuencias acumuladas las podemos hacer así. Las podemos construir de la siguiente manera. Para el primer nivel, bueno, aquí está, en este caso están ordenadas. Para el primer nivel, pues es la frecuencia acumulada a partir de 11 son los mismos 2 que tiene, ¿no? Para el siguiente nivel sería, podemos sumar la frecuencia de del siguiente nivel más la frecuencia acumulada del nivel anterior. Así queda claro cómo está la fórmula. Sumamos la frecuencia de la línea, en este caso de 12 unidades vendidas, vamos a sumar los 3, que es la frecuencia de esas 12 unidades vendidas. Y le sumamos la frecuencia del nivel anterior, que sería en este caso específicamente J14 más K13. Entonces la frecuencia acumulada serían 5. Está fácil, ¿no? Son 2 más 3, pues es lo mismo 5. Ahora ya tenemos la fórmula, ya nada más la copiamos. Seleccionamos, bueno, creo que muchos jóvenes quieren hacer todo con el mouse, ¿verdad? Yo la verdad no
no confío en el mouse. Entonces ya tenemos una fórmula. Esa misma fórmula va a ser para todos los niveles. De manera que con la función de copiar hacia abajo, cuya, digamos, ¿cómo le llaman? Una shortcut, shortcut, a ver, ¿qué es shortcut? Bueno, lo que sea, un atajo, eso es. Copiamos la fórmula y ya tenemos la frecuencia acumulada para cada nivel. Esto es la frecuencia acumulada, lo que nos dice hasta de 14 unidades vendidas, hasta las 14 unidades vendidas, ¿cuántas ventas hemos considerado? 18, ¿no? Aquí están sumadas todas las de este nivel más las anteriores. Es decir, 2 más 3 más 6 más 7 nos dan 18. A eso se refiere la frecuencia acumulada. Tanto las frecuencias, tanto contar frecuencias como frecuencias acumuladas son útiles. Bueno, aquí como verán, son pocos datos, pero precisamente lo que nos permite trabajar con pocos datos es ponerle más atención al cálculo. Si fueran muchos datos, nos podríamos perder en el procesamiento de ellos. Pero bueno, ya tenemos, a partir de los datos en bruto, es decir, de la recolección de datos, aquí podemos imaginarnos a un empleado, a un empleado de la administración, el encargado de hacer las cuentas, que va haciendo el registro de las ventas del día. En este caso, en el ejemplo, pues, de planchas. Y las va registrando. Digamos que sería el registro primario o en bruto, como yo le digo. La siguiente operación que hicimos ya requiere un cierto orden. A partir de estos datos ya tenemos más información. Ahora sabemos que la venta de planchas de 11 unidades se dio 2 veces en un mes. La de 12 unidades 3 veces en el mes. Y así sucesivamente, ¿no? La que más se vendió, el número de ventas que más se dio fue de 14. 7 veces. 7 veces, 7 días se dio la venta de 14 unidades. La de 15 se dio 2 veces, la de 16 una, la de 17 una. Bueno, ¿qué podemos hacer con esta información? Para que nos sea útil, para que nos dé alguna pista, que podamos evaluarla, lo primero que podemos hacer es hacer gráficas con ellas. Bueno, ya todos llegaron hasta este punto, llegamos a este punto, todos estamos en la misma página. ¿Sí? Ya llegamos al mismo lugar. A ver, alguien que me diga si todavía está. Pues vamos igual. Sí, todos estamos en la misma página, ya llegamos al mismo punto. Bueno, entonces, como les decía, este es un mero recordatorio. Seguramente ustedes hicieron ejercicios, si no iguales, parecidos, para ordenar la información y obtener información adicional sobre este grupo de datos que tenemos aquí. Entonces le digo, a partir de que ya lo resumimos, que presentamos un resumen, los organizamos, los contamos, ya podemos tener información adicional que a primera vista no teníamos. Ahora, vamos a abordar el caso de cómo presentar gráficamente la información. La información se puede presentar generalmente con barras, que también se llaman histogramas. Vamos a utilizar las funciones que tiene Excel para
para este propósito, para ver cómo nos ayuda a poner en gráficas la información que tenemos aquí. En esta área vamos a insertar una gráfica que contenga la información que acabamos de resumir. Para insertar una gráfica, podemos ponernos en un punto que no quede encimado de los datos. Ponemos aquí y le damos insertar. Aquí tenemos en insertar una sección de gráficos. Podemos escoger de lo disponible, pues cualquiera de estos, ¿no? Hay de columnas, líneas, circulares, de barra, de área, de dispersión y otros. Vamos a escoger la columna. Aquí tenemos también varios modelos. Vamos a escoger el primero. Entonces nos aparece un cuadro sin la información. Simplemente la información es lo que vamos a agregar. Automáticamente nos va a la pestaña, nos lleva a la pestaña de diseño. ¿Vieron? Estábamos en insertar y nos llevó a la pestaña de diseño. Dentro de la pestaña de diseño está la opción de seleccionar datos. Aquí es donde le vamos a decir a Excel cuáles son los datos que queremos que formen parte de la gráfica. Vamos a seleccionar. En la primera opción, rangos de datos del gráfico, podríamos seleccionar el área, toda la área, incluyendo las descripciones, el nombre de los datos, los encabezados. Pero lo podemos hacer por partes. Si nosotros seleccionáramos el rango, ya tendríamos una gráfica. Ahí está la sugerencia. Pero lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a seleccionar los datos por partes. Aquí vamos a agregar. En esta ventanita de abajo vamos a ponerle agregar. ¿Eso qué van a hacer? Van a ser las frecuencias. La columna de frecuencias. El dato lo podemos poner manualmente o hacer referencia a una celda. En este caso lo pusimos manualmente. Ahora aquí nos sugiere una fórmula que es una fórmula general. Lo que vamos a hacer aquí es seleccionar toda la columna de frecuencias. Ya. Aquí ya en esta pestaña ya puso todos los datos relacionados. De la hoja histograma ojiva, seleccionamos de J12 a J18 y esos son los datos, los valores de la serie, los que va a considerar. Ahora, aquí en esta parte aparecen automáticamente numerados en orden del 1 hasta al 7, que es el número de columnas que tenemos, ¿no? El número de niveles que tenemos. Aquí lo que vamos a hacer es editar. ¿Qué le vamos a poner aquí? Rango de rótulos del eje. Le vamos a poner las unidades vendidas. Esto va a aparecer en el eje horizontal. Lo que conocemos en esta parte, lo que conocemos como el eje de las X. ¿Se recuerdan sus clases de matemáticas, de geometría analítica? Así sería. Entonces seleccionamos el número total de unidades vendidas. Y ya queda. Ahora lo que agregamos, bueno, así nos quedaría de esta manera. Ya tenemos
una representación gráfica de los datos en forma de barras o histogramas. Hasta aquí todos llegamos ahí, todos lo hicieron bien, ya tienen el mismo resultado. Todo bien, profesor, igual voy con usted. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿O alguien que no haya terminado, que se haya quedado en algún punto? ¿No? Bueno, No, profe. ok. ¿Qué más podemos hacer con esto? Aquí ya tenemos una representación. Sobre esta gráfica le podemos dar formatos que tenga un aspecto distinto, ¿no? Podemos cambiar color, inclusive podemos cambiar forma si escogemos algún otro tipo de barra. Ahora, este es el histograma o gráfico de barras. Hay lo que se llama la ojiva, que es un polígono de frecuencias, que es una raya. No son gráficas, sino son las rayas que marcan los puntos superiores de cada barra, que también nos dan información. Es que digamos como si le pusiéramos un sombrero a los datos. Eso lo podemos agregar aquí. Digamos que la presentación podría quedar a este nivel. Podría quedar de esa manera. Ya tenemos una representación de la gráfica. Pero podríamos agregar esta parte, ¿no? De la ojiva, del polígono de frecuencias, que sería, como les repito, una línea que une las partes superiores de cada barra, de esta a esta, a esta, que sería como un sombrero, ¿no? Una línea que cubre cada una de las gráficos de barras. Para insertar la ojiva, inclusive desde aquí, si en vez de presentar los datos como barras, los presentamos como línea, quedaría de esta manera. Esa es la ojiva, ¿no? Aquí está tomando los puntos superiores de la barra y las está marcando, y lo pone en una línea continua. Esto también ya nos da información, ¿no? ¿Qué nos dice la información? Que el mayor número de unidades vendidas son 13 y 14. 14 es el mayor número de unidades que se venden. Pero 13 y 14 sumadas son las que mayor cantidad de ventas ocurre, ¿no? En ese mes en particular. Bueno, aquí en esta parte entonces podemos cambiar el aspecto. Vamos a dejarlo como gráfico de barras. Podemos agregar a este gráfico de barras, le podemos también agregar la ojiva. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos a la pestaña de diseño. Vamos otra vez a seleccionar datos. Y aquí vamos a agregar otra vez la columna de frecuencias. Más bien, agregar las frecuencias acumuladas. No, la columna de frecuencias. Entonces, que otra vez sería frecuencias. Y vamos a agregar nuevamente la columna de frecuencias. Y igual aquí, seleccionamos los rótulos para el eje horizontal, que van a ser las mismas unidades. De manera que ahora tenemos dos gráficos de barras parecidos. Pues no tendría caso si fueran exactamente los mismos datos, ¿no? Lo que vamos a hacer es cambiar el aspecto de barras al de polígono de frecuencias o serie. Entonces le damos clic en la barra, una de las barras rojas, y insertamos una línea. Vamos a escoger la primera o la que ustedes quieran, son muy parecidas. De esa manera tenemos en un mismo gráfico la barra el gráfico de barras y la representación de ojiva. Bueno, todos lo hicieron.
¿Todos llegaron a la misma? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces, esta es una primera presentación de los datos. A partir de los datos en bruto, los resumimos y después hacemos una presentación de la información. Vamos a suponer que ustedes sean los encargados de hacer de presentarle a los que van a tomar decisiones esta información. Esa sería una manera de resumirlo. Ahora, ya lo hicimos respecto a nuestra columna de frecuencias. Podemos hacer lo mismo con las frecuencias acumuladas. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a ponernos en un punto. Vamos a insertar otro gráfico. Vamos a reducirlo de tamaño para que no se superpongan. Bueno, y volvemos a hacer el proceso. Como ven, nos manda automáticamente a la pestaña de diseño y vamos a seleccionar datos. Volvemos a hacer lo mismo. Vamos a agregar. Pero en este caso vamos a agregar la columna de frecuencias acumuladas. Y seleccionamos la columna, la tercera columna, que son las frecuencias acumuladas. Volvemos a editar la parte derecha, lo que va a ser el nombre del eje de las X, el eje horizontal. Ahí vamos a poner nuevamente las unidades vendidas, seleccionando todas las unidades vendidas. Y ya tenemos nuestro gráfico de frecuencias acumuladas en forma de barra. Entonces ya es la representación. Sabemos que en el primer nivel son la suma de de este nivel y los anteriores, que no hay ninguno más, son 2. Igual aquí en el 12, las 12 la pregunta sería, ¿cuántas ventas tenemos? ¿Cuál es el número de ventas que tenemos hasta 12 unidades por día? Sería es lo que hace lo que responde la frecuencia acumulada, ¿no? ¿Cuántas ventas tenemos de 12 o inferiores? La suma de esas ventas serían 5. Si nos preguntáramos qué ventas, cuántos días tenemos de venta de 13 e inferiores, sería 11, ¿no? Que serían 2 más 3 más 6. Y así sucesivamente. Y ya en el último nivel, pues ya son todas las ventas, ¿no? Son 22, que es lo que nos dice la frecuencia acumulada. Igual que en el caso de la gráfica anterior, también le podemos poner un polígono, una ojiva. Entonces vamos a hacerlo. En seleccionar datos vamos a agregar nuevamente la frecuencia acumulada. Y así quedaría. Y aquí otra vez editamos en la parte derecha que nos muestre las unidades vendidas. Ahí está. Entonces tenemos otra vez 2 gráficos de barras y volviendo en cualquiera de las barras que son como color ladrillo, podemos cambiar, insertar no la columna, sino la presentación de línea. Y de esa manera ya tenemos una representación gráfica de los datos originales, que ya nos da algo de información. Bueno, esto es y como les digo, bueno, esto puede cambiar la presentación. Podemos establecer
que por ejemplo, aquí tenemos con doble clic en cualquiera de las barras aparece esta ventana. Aquí, por ejemplo, tenemos, como notan, cada barra, hay un espacio entre cada barra. Esto depende de cómo lo definimos aquí. Aquí lo podemos reducir. Allá se redujo, ¿no? Al 46%. Podemos darle menos, o podemos darle más, ¿no? ¿Qué aspecto queremos que tenga? Bueno, de eso, estas opciones nos permiten presentarlo de la manera que nos convenga más, que para nosotros sea más clara y que sea útil. Bueno, vamos a dejarlo. La presentación clásica normal es que no hay espacio entre las barras. Sí, aquí para mejorar el aspecto están otras opciones. Podemos ponerle una línea sólida de color negro. Estilos de borde, en fin. Le podemos dar una presentación mejor. Jugando con esos valores ya podemos presentarlo de una manera distinta. Se puede hacer la edición por cada barra o por el conjunto. Aquí lo estoy haciendo por cada barra. Cada barra va teniendo su... Podemos ponerle podemos cambiar el color de la barra, de las líneas. Aquí están rojas, aquí están negras. O puede ser uniforme. Si nos interesa destacar alguno de esos resultados, lo podemos hacer con esta opción. Por ejemplo, relleno degradado. Aquí bien, ya tienen un aspecto diferente esta barra. Bueno, pero ese es, digamos, eso ya es la parte de la presentación. Pero no va a cambiar esencialmente los datos, porque es precisamente lo que nos interesa, ¿no? La parte que nos interesa. Bueno, no hay dudas hasta aquí. ¿Ninguna duda? Entonces, como ven, ya empezamos a utilizar Excel de manera que nos va a auxiliar en la obtención de, más bien, el procesamiento de datos y en su presentación. Esa es la idea, que es Excel como una herramienta para el análisis de los datos. Esto que hemos hecho ya es agruparlos y ya nos permite obtener información, ¿no? Análisis sobre esos datos que recabamos en primer lugar. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a ver un siguiente ejemplo. Vamos a tener los siguientes datos. Son las ventas departamentales en una tienda. Entonces, si gustan abrir otra hoja de Excel, yo les sugiero que sea el mismo. Como ven, yo tengo en un mismo libro, tengo varias pestañas, varias hojas en las que voy haciendo, en este caso, lo que corresponde a la materia, ¿no? Si ustedes, en el uso que le dan a Excel, pueden hacer lo mismo, ¿no? Si tienen un grupo de datos o algo, información o cálculos que tengan relacionado con una materia, pues lo pueden poner en un solo libro.
agregando las pestañas que requieran, como aquí. De manera que tengan toda la información en un solo lado y no quede disperso. Bueno, vamos a plantear este problema. Vamos a suponer que es una empresa como Walmart, Aurrera, en fin, todas esas tiendas departamentales, ¿no? Chedraui, Mega, que tienen dividido en departamentos sus productos. Vamos a suponer que en algunos de esas empresas tienen ya los datos de ingresos totales por departamento en el año 2019. Vamos a suponer que los datos son los siguientes. Artículos para el hogar. Vamos a suponer que las ventas fueron de 143,680. Vamos al siguiente departamento, farmacia y cosméticos. Cosméticos. Exacto. Entonces, para que ustedes lo vayan haciendo, vayamos al mismo ritmo. Ahí se ve mejor, ¿no? 138,422. El siguiente departamento es ferretería. Las ventas son de 234,714. El siguiente departamento, provisiones domésticas o artículos para el hogar. Eso es artículo. No, sería provisiones domésticas o jardinería, vamos a ponerle. Ferretería. Ya está. Jardinería está bien. Jardinería. Vamos a suponer que las ventas por ese concepto son de 159,307. Artículos deportivos. $34,698. Y juguetería. $82,015. Bueno, esas son las ventas. ¿Y cuál es el planteamiento? Que los espacios destinados a cada departamento deben ser redituables, es decir, si le destinamos mucho espacio, por ejemplo aquí, a los artículos deportivos, pero las ventas son es el departamento que menos tiene ventas, o que menos tuvo ventas en el año de 2019. No sería lógico que le asignáramos un espacio superior, por ejemplo, al de ferretería, que en ese año se obtuvieron un mayor número de ventas, que es el que más ventas tuvo. Entonces, esta información nos serviría para asignarle espacio a cada departamento, ¿no? Podría ser de una manera proporcional. En función de las ventas que nos va a proporcionar
las probables ventas para el siguiente año, podemos planearlo con esta información. Y para eso requerimos que se nos presente, a presentarle a los que van a tomar la decisión, la información de manera que les sea más fácil. ¿Y esto cómo es? Bueno, aquí lo ideal es una gráfica de pastel, ¿verdad? Que sería la manera en que la gerencia o los que van a tomar decisiones nos van a poder tener una mejor idea con un gráfico de cómo está distribuida las ventas, cuál es más importante y cuál es la menos importante, y así ponerlos en una escala, ¿no? Y de esa manera planear el espacio que va a ocupar cada departamento en el siguiente año, que corresponda a la utilidad que nos va a generar. Bueno, para esto vamos a obtener cuáles son los porcentajes que representa del total las ventas de cada departamento. Para empezar, vamos a obtener el total de ventas con la función de autosuma. Bueno, aquí cuando le damos función de autosuma, nos sugiere desde la celda C3 a la celda C9. La celda C9 no tiene nada, aquí entonces nada más ajustamos hacia arriba de la celda C3 a la celda C8 y ya tenemos el total de ingresos de 2019. Ya con esto podemos incluir una fórmula para obtener el porcentaje que corresponde a cada departamento respecto del total de ventas. Aquí podemos poner total de ventas del año 2019. Entonces, ¿cómo planteamos la fórmula para saber el porcentaje que tiene cada departamento respecto del total de ventas del año? Escribimos igual, seleccionamos para el caso de artículos del hogar, las ventas totales, y esto lo vamos a dividir entre el total, entre C10. Y ese es el porcentaje. Para asignarle formato según el tipo de datos, por ejemplo, los datos de las ventas. No sé en su versión de Excel donde esté, pero hay un atajo que es control 1. Si aprietan control 1, aparece un cuadro de diálogo que es de formato de celdas. O si no, pues vayan ubiquen este menú de formato de celdas, y ahí le pueden, y esto ya les ayuda a cambiar el formato. Por ejemplo, aquí tenemos un formato de número, de moneda. Le podemos dar un formato de contabilidad. Más bien, este es de contabilidad, este es de moneda. Son iguales. Le podemos dejar sin signo. Por ejemplo, si cambiamos el formato con separador de miles a 2 posiciones decimales, nos quedaría de esta manera. Si lo vemos entrar al menú, le podemos cambiar el formato. Contabilidad. 2 posiciones. Entonces nos pone el signo de pesos alineado a la izquierda y las cantidades a la derecha. Si fuera un formato de moneda, que es el que tenía, pues nos dejaría así, con el signo de pesos al lado de la cantidad. Bueno, esa es cuestión de preferencias, no hay una mejor que otra. Es la manera que podemos cambiar el formato de las celdas. En el caso de los números, la forma que se van a presentar. Por ejemplo, aquí en el porcentaje, si no tuviera formato, al hacer la operación de C3 entre C10, es decir, los ingresos totales de artículos del hogar de 143.680 entre 792.836, tendría este aspecto. Una cantidad expresada en
números con fracciones para presentarlo como porcentaje, pues hacemos lo mismo. Pero con el atajo control 1 llegan al menú de formato de celdas. Y aquí escogemos porcentaje. Podríamos cambiar los decimales, pero bueno, como estamos hablando de, generalmente 2 decimales son suficientes. Más decimales, dependiendo de los datos que estemos haciendo, ¿no? En algunos casos, si hablamos de monedas, pues 2 decimales son suficientes. En porcentaje también nos dan una mujer ideal. Lo podemos redondear, dejar sin redondeo. Bueno, más bien dejar redondeado sin decimales. Entonces, así es como lo expresamos en decimales. Esta misma fórmula nos va a servir para calcular los diferentes porcentajes. Pero si nosotros copiamos esta fórmula a la siguiente celda, nos da un error. ¿Por qué? Porque la celda C10, que es la suma, que siempre va a ser la cantidad pues, en la cual vamos a dividir las ventas de cada departamento, cambia. Cuando nosotros la trasladamos la fórmula a la siguiente celda, deja de ser C10 y pasa a ser C11, entonces, pero C11 no tiene nada, es esta celda. Entonces, por eso nos marca error, porque es un 0. Y la división por 0 no se admite en matemáticas. ¿Cómo podemos resolver esto? Utilizando referencias absolutas. ¿Qué significa esto? Que cuando copiemos la referencia a la que vamos a poner una referencia absoluta, no se va a modificar. ¿Y cómo se pone una referencia absoluta? Adelante de la C, que es la columna, le ponemos el signo de pesos. Y adelante del 10 también le ponemos el signo de pesos. Eso quiere decir que cuando copiemos esta celda a otra, C10 va a permanecer constante. Siempre se va a referir a la misma celda C10 y ya no va a cambiar. Entonces, esto no afecta el resultado. Simplemente cambia la referencia. C3, que es el valor de las ventas de cada departamento, ese sí va a cambiar, pero ese está bien que cambie porque cuando copiamos la celda, esta fórmula para la celda siguiente, como ven, C10 permanece constante, que es el total de ventas, que es lo que queríamos, pero cambia a C4, ya no es C3 sino C4. Eso está bien, para que calcule el porcentaje de cada departamento, no del mismo departamento. Entonces, esto ya lo podemos copiar a las siguientes celdas y ya tenemos el porcentaje relativo respecto al total de ventas de cada departamento respecto al total de ventas. Y la suma pues, son el 100%. Bueno, estos datos, ¿cómo los podemos graficar? Recuerden que lo que nos interesa es saber qué departamentos tienen una mayor venta. Aquí es muy evidente, ¿no? Son pocos datos, pero podemos presentarlos de manera gráfica. Y así ya cuando las personas que van a tomar decisiones pues tienen más elementos, inclusive un apoyo gráfico a esta información. ¿Cómo hacemos una gráfica de pastel? Nos vamos a insertar y como decíamos, dentro de los modelos de gráficos está el de circular. Pero primero vamos a seleccionar los datos. Vamos a seleccionar los datos. Exclusivamente los de información del departamento y sus ventas anuales. Ahora nos ponemos y nos vamos dentro de gráficos vamos a circular. Escogemos el primero. Ya tenemos la gráfica de barras y ya de manera visual
podemos determinar cuál es los departamentos, la importancia que tiene cada uno de ellos. Como ven, aquí no tiene más información que los datos de los departamentos están aquí a la derecha, pero no tienen cantidades. Eso lo podemos agregar con el botón derecho, le podemos agregar etiquetas de datos y aparecen ya las cantidades por default, los importes de las ventas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿qué pasaría si no quisiéramos los importes de las ventas? Porque pues los mismos datos de ingresos no nos dan la medida, no necesariamente nos dan la medida de la importancia de cada departamento. Entonces, si volvemos a darle otra vez doble clic, más bien clic con el botón derecho, podemos ir a esta ventana que nos permite escoger si lo que queremos presentar es el valor o el porcentaje o los dos. Vamos a poner los dos en este caso. Veamos qué aspecto tiene. Se ve un poco revuelto, ¿no? También dependiendo del tamaño de la gráfica. Entre mayor sea, pues no hay ningún problema. Se aprecia lo que es cada cosa. Pero si solo quisiéramos los porcentajes, lo podemos hacer. Volvemos a darle clic. Escogemos formato de etiquetas. Y le vamos a indicar que solo queremos el porcentaje. Y también, como en el caso anterior del gráfico de barras, podemos cambiar la presentación, el tipo de relleno, en fin. Digamos que ya es un poquito más bien de presentación, algo más bien de maquillaje, ¿no? Pero lo esencial, la información, pues ya está. Entonces aquí al seleccionar que solo queremos porcentaje, ya tenemos solo los porcentajes. Y eso creo que para una impresión visual rápida, sería la mejor presentación, ¿no? Por ejemplo, este artículo de ferretería, inmediatamente vemos que es el que mayor espacio, mayores ventas tiene. Y si la decisión de la gerencia va a ser sobre estos datos, entonces para el siguiente ejercicio va a reajustar los espacios de acuerdo a los porcentajes de venta que representan del total los departamentos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo nos puede ayudar tener información gráfica. En este caso de las ventas de los departamentos. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer? No, profe, todo claro. Ok. Bueno, y, creo que ya nos toca clase en un ratito más, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver. Sí, ¿verdad? Bueno, tomen un tiempecito para que se refresquen y regresamos a ver la materia de integración e interpretación de estados financieros. Bueno, gracias por su atención y ahorita nos vemos. Gracias, profe. A ustedes, ahorita nos vemos otra vez. Sí, profe, gracias.